Y por esa urgencia y también por los problemas humanos es que tenemos que aterrizar cómo está nuestra fe en Dios y qué imágenes sobre Dios tenemos a través de nuestra fe. Desde esas dos perspectivas que hemos señalado, un Dios lejano, un Dios cercano, un Dios admirado o un Dios que se siente caminando y acompañando, aparecen también entonces unas realidades que sostienen a ese Dios, unos imaginarios que son los que dan vida a las imágenes y las crean y las emplean también. Por una parte, habrían dos elementos de base, serían un Dios primero inspirando a los poderosos, a los que se sienten grandes, incluso a los violentos también, para imponerse en el mundo. Cuando uno admira a ese Dios que garantiza todo y que alimenta las ansias de poder o las codicias sobre los bienes, ahí hay un Dios también creado a la base y acompañado también de imágenes de ese Dios soberano y poderoso, pero indiferente también al sufrimiento y a lo pequeño. Por eso hay ese otro Dios que está a la base, o esos elementos que sostienen esas imágenes de Dios, que es un Dios también metido y preocupado en la historia de su pueblo, con la vida de los que sufren, de los hombres y mujeres, de sus hijos e hijas ahí. Y por eso es un Dios que está atento también para ayudarlos, escucha sus clamores. Como dice el libro del Éxodo, baja del cielo, baja de su cielo a hacer algo por su pueblo cuando llama, por ejemplo, a Moisés a participar en el acto liberador del pueblo de Israel. Un Dios entonces amante o justificador de la violencia por un lado, de la dominación y la exclusión, y un Dios amante e inspirador de la justicia, de la equidad, de la misericordia y del amor. Estamos viviendo un momento complicado en la historia de la humanidad. El pasado Congreso de Teología Latinoamericana y Caribeña, que se realizó en Lima el 24 al 28 de octubre, planteó que estamos al borde de un colapso civilizatorio. Ustedes han oído y han visto que la tesis de que la paz se conquista por la violencia no es solo de un sector de la política colombiana, es también de los grandes magnates del capital financiero mundial. Y la amenaza de una guerra nuclear está ahí. Y entonces nos dividimos. Y en este país el triunfo del capital y de la política está en mantenernos divididos. Ya hasta en la familia se pelea si el uno es del uno y si el otro es del otro. Y no podemos hablar en paz. Ese es el triunfo. Y hay otros problemas humanos a los que a veces la religiosidad no puede responder. Y frente a esos problemas insolubles, ¿a dónde acudimos? A un Dios brujo, un Dios mago, un Dios milagrero, un Dios que destruye las leyes de la naturaleza, y hacemos de fetiches dioses. Porque si un maranguango tiene más fuerza que mi oración, entonces el maranguango es el divino. Si yo creo que tengo problemas económicos porque me echaron mal de no sé qué y me colocaron unos muñecos en mi apartamento, y entonces le pago a un cura que viene de Antioquia para sacarle el entuerto por 300 y 500 mil pesos, yo estoy divinizando eso. Y eso pasa aquí, en nuestro barrio. Mientras creemos en un Dios, también creemos en magia, creemos en males, en maleficios y en divinidades.
porque no hemos reconocido al Dios presente, que nos lleva a enfrentar la vida con realismo, sin necesidad de fuerzas externas que expliquen los problemas que tenemos que enfrentar y vivir. Hay que revisar entonces en qué Dios estamos creyendo. El Papa Francisco tenía una frase al respecto de lo que acaba de decir Nacho, que es que no es verdad que uno no crea. El que dice que no cree en nada no tiene la razón, no es verdad. Sí cree en todo. Cuando uno no cree en un Dios claro, seguro, cree en todo lo que le dicen, lo que le ofrecen. Y ahí se va volviendo, ¿no?, un comercio que quiere responder a los problemas que vivimos. Nosotros los seres humanos vivimos muchos problemas y acudimos entonces a un Dios como salida, como solución a esos problemas, ¿cierto? Lo que hace que un Dios sea seguro en el pueblo de Israel y en las culturas de siempre, antiguas, es que ese Dios hace algo, tiene poder, ayuda. Pero entonces, en esa búsqueda de ayuda ante los problemas, podemos meternos mal, por malos caminos, por unos ciertos abismos que nos pueden generar, en vez de ayudar en la vida, complicárnosla más. Entonces, si esa vida es la vida de las clases bajas, por ejemplo, es una vida dura, tiene que luchar cada día por la comida, por el estudio de los hijos, por comprarse un remedio, una pastilla, un jarabe, necesidades reales que llevan a salir a buscar, a rebuscar también formas de sobrevivencia. Y esos problemas también hay que tenerlos en cuenta en la experiencia de fe. Y ahí, en medio de eso, purificar nuestra imagen de Dios. Pero igualmente en las clases altas y en las clases medias hay problemas, otro tipo de problemas, también los económicos, ¿cierto? ¿Quién no tiene necesidades de buscar, de mejorar, de estar bien, de vivir bien? Pero igualmente se viven unos problemas de orden psicológico, por ejemplo, depresiones, angustias, soledades, deseos de suicidio, insatisfacciones de la vida y también anhelos de poder y de riqueza que van también generando otra serie de estados de ánimo y van afectando nuestra vida. Problemas a la orden del día que se conectan con nuestra fe en Dios. Y esas dificultades nos hacen a veces acrecentar imágenes falsas de Dios. La gran tentación a un Dios milagrero, a un Dios supermédico, con todas las especialidades de la medicina. Los grandes problemas del país, que son la salud, el empleo, van haciendo que recurramos siempre a un Dios cuenta bancaria, al que le invertimos rezos para sacarle milagros. Y ese no es el Dios de Jesús. Ese es un Dios inventado frente a imágenes que refuerzan lo que hemos dicho hasta aquí. Y, por ejemplo, los mismos imaginarios. El padre lo dibujan como un viejito, barbón. El hijo siempre asexuado, ¿verdad? Ustedes ven a veces, con todo respeto lo digo, el Sagrado Corazón pareciera que no es hombre ni es mujer, una barbita finita, porque despreciamos el hecho de ser sexuados. Y el Espíritu Santo, una paloma. Eso no es Dios, son imaginarios. Sí, necesitamos cosas para convencernos, pero Dios es la unidad en la diversidad de las personas. Mucho más difícil ese Dios Trinidad, porque nos pide vivir unidad en la diversidad a una paloma volando. Y confundimos al Espíritu Santo, fuerza para transformar la vida y enfrentar los problemas de la vida, con una palomita que galotea.
la necesidad de superar nuestras imágenes de Dios. Es la que queremos entrarnos en nuestro propio corazón como ponentes e invitarles a ustedes a hacerlo. Esa experiencia de Dios que vamos cultivando y que también nos hace ir a la experiencia que tuvo el pueblo de Israel, nos permite también y nos pide dar un paso, superar esas imágenes que nos hemos creado de Dios distorsionadas. Israel siempre va detectando a Dios en unos momentos como castigador, que pelea y permite la violencia. Hay unas lecturas que leemos, por ejemplo, en la liturgia, en donde se mata, donde se hacen una serie de crímenes, y se va viendo a Dios ahí, muchas veces como si no hiciera nada ese Dios ante eso que está pasando. Pero Israel va entendiendo que ese Dios camina en todo lo que él vive y va viendo la necesidad de ir saliendo de ese Dios así poderoso a un Dios que camina con él y que es grande, que le ayuda y al cual él tiene que quitarse las sandalias. Ese es el que está al mismo tiempo con él caminando, pero como que es el grande, el totalmente otro, pero al que le debe la total reverencia. Lucha con él en la vida, pero al mismo tiempo no se identifica con las cosas. Esto daría pie como para hablar en otro momento también sobre las imágenes, propiamente las idolatrías, la idolatría y la fe en Dios. Pero nos enfocamos precisamente aquí en esto de las imágenes para que veamos cómo nos sentimos llamados también por el pueblo de Israel a depurar o a purificar esas imágenes que tenemos de Dios y que nos vamos creando de Él.